Saludos. Mi invitado de hoy nació el 28 de mayo de 1998, por cierto, exactamente 4 años antes que mi hija menor. Reparte sus 185 libras en 5 pies y 9 pulgadas de estatura y en la más reciente lista de los mejores prospectos del béisbol internacional, ocupa la 7ª plaza y sus registros lo ubican con niveles muy superiores a la media en las llamadas 5 herramientas básicas del béisbol. Nacido en Quibicá, un pueblo de Cuba, el hijo de Pedro Orlando y Dayana, firmado con la organización de los Astros de Houston, ha sido llamado a los campos de entrenamientos de cara a la venidera temporada de Grandes Ligas. Soy Nelson de la Rosa y ya hablamos, como hablan los amigos, con Pedro Manuel León Fernández, el talento de Quibicá. Muchas gracias, Nelsito, muchas gracias. Verdaderamente el privilegio en este caso mío por la invitación tuya y el poder tratar de hacer una linda entrevista para lo que viene siendo toda la afición y todos aquellos seguidores. Verdaderamente, muchas gracias. Bueno, Pei, comenzamos por lo más reciente. Las noticias indican que has sido llamado, que vas a tener la posibilidad de estar en los campos de entrenamiento de cara a la próxima temporada, ¿no? ¿Qué representa eso para ti? Bueno, así es. Esa es una de las informaciones más o menos en las cuales poco a poco se va hablando aquí en la organización. Verdaderamente eso representa algo muy importante para mí, ya que ha habido un sacrificio, un entrenamiento por un tiempo bastante prolongado y a pesar de todos los sucesos que han pasado a nivel mundial, se van viendo resultados poco a poco de todo un trabajo de años. Pei, bueno, has tenido una carrera, una corta carrera, pero una carrera muy fructífera. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste precisamente en el béisbol allá en Quibicá? Bueno, verdaderamente mis inicios fueron desde muy pequeño. Los primeros regalos míos eran siempre un bate y una pelota de béisbol, que mi papá lo que viene siendo es el impulso, como quien dice, el motor impulsor de todo este suceso, verdaderamente es mi papá, que incluso estudió hasta lo que viene siendo todo lo que es el béisbol, se hizo licenciado, todo eso por tratar de ayudarme. Y en este caso, los inicios míos comenzaron ahí, en ese pueblo de Quibicán que tanto quiero, frente a mi casa, en el terrenito. Recuerdo que aparte de mi papá, el señor Carlos Rodríguez del Calvo, él es hasta familiar de Tomás del Calvo, el llamado nombre del terreno. Él fue uno de los principales en lo que viene siendo todo este proceso, junto a Jacinto Capote, Ramón Macías, Juniel Cobo, mucha gente verdaderamente. ¿Y siempre fuiste jardinero? Comencé jugando shortstop. Recuerdo una anécdota que siempre hacía el que organizaba los campeonatos, los torneos pequeños en ese entonces, que era Fernando Salgado, que en un momento determinado fue comisionado. Estaba yo en el shortstop y me dan un rol entre tercer y short y no me tiro de cabeza. Y mi papá entra corriendo por el terreno y le dice, ¿qué te he dicho que es así? Y se tira a cabeza una anécdota. Comencé en lo que fue el infield y ya después poco a poco me fui desarrollando también en el outfield. Llegaste incluso a integrar varias selecciones nacionales, ¿no? Háblame de ese paso por los equipos nacionales, Pei. Verdaderamente sí, en lo que fueron las categorías inferiores, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar siendo aún primer año y segundo año. En aquel entonces era lo que era la provincia Habana y era bien difícil el poder hacer el equipo y entonces ahí verdaderamente fue una experiencia muy bonita el estar al lado de muchos compañeros que hoy en día nos escribimos, ya sea de cuando, tanto de Mayabeque, Marilón Cruz, como así de Artemisa también, Luis Medina, conocido como Titico, Brian Mera, Don Libosa, mucha gente, una experiencia muy bonita. ¿Integraste el equipo Cuba por primera vez? ¿En qué categoría?
El equipo Cuba lo integré por primera vez en el sub-15. En el sub-15 fue cuando integré el equipo Cuba por primera vez. En ese entonces, verdaderamente agradecerle a lo que fue a Javier, que era el director de nosotros, y también Ezequiel González, que fue una pieza muy clave en ese entonces para desarrollarme lo que fue la parte ofensiva, que fue muy buena ese año. Luego llegas a la Serie Nacional con los Huracanes de Mayabeque. ¿Qué significó eso para ti, el estar de cerca ahí con jardineros como Orlando Lavandera, como Denis Laza, como Yarniel González? Bueno, verdaderamente fue uno de mis primeros sueños hechos realidad, llegar a la Serie Nacional, al tope del béisbol cubano, que verdaderamente incluso hay muchos que se quedan sin probar ese tope. Todo es una escalera, hay muchos que empezamos desde el 9 y 10 y poco a poco se han ido quedando, y verdaderamente ese fue un sueño hecho realidad. Y por la parte de compartir ahí, pensé que iba a ser un impacto más fuerte, pero verdaderamente no llegó a ser de esa manera, porque uno de los principales que se me acercó a mí fue Orlando Lavandera, que a pesar de yo ser outfielder igual que él, en ningún momento hubo un encontronazo, al contrario, se me acercó tal vez haciendo lo que en un momento determinado no hicieron con él cuando llegó a la Serie Nacional. Me ayudó mucho en lo que fue transmitirme toda su experiencia, es decirme cómo caminar aquí, cómo correr, cómo vestirte, todo. Verdaderamente tanto él como los otros peloteros de Quilicán que se encontraban en ese entonces ahí, ya sea Pozo, Lazarito, el mismo Yadier Martínez, que a pesar de que era joven ya había probado eso. Juniel Cobo, que es una pieza muy clave, lo que es dentro de la Serie Nacional. Ahí Daniel González, bueno, etcétera. Ahí está. A propósito de lo que decías de Orlando Lavandera, bueno, más de una vez yo vi a Orlando en los entrenamientos conversando con otros muchachos jardineros, sobre todo de cómo buscar la pelota, cómo buscar el fly cuando el sol le estaba de frente. Que es algo en lo que él es verdaderamente un maestro, ¿no? Orlando Lavandera, la manera de evadir el sol, cómo cubrirse del sol. Contigo me imagino que también lo haya hecho. Bueno, verdaderamente, Orlando Lavandera, en lo que fue de estar allá atrás y darme muchos consejos, verdaderamente fue como quien dice, un libro abierto lleno de informaciones. Verdaderamente fue una gran experiencia porque de ahí pude sacar mucho provecho. Él nunca llegaba al terreno y un ejemplo, y te echaba a un lado. Él siempre se te acercaba y tenía algo nuevo que contarte. Lo que es la parte de la defensa, verdaderamente me ayudó mucho, ya sea el sol. Orlando Lavandera es uno de los outfielders, de los pocos outfielders que yo he visto que él cubre adelante, atrás de segunda base. La gente dice, pero ¿cómo? Él cubre siempre detrás de segunda base y alcanza la bola, porque es una persona que sabe leer muy bien los batazos y los ponía a hacer mucho ejercicio para coger confianza en eso. Verdaderamente, por esa parte, más que agradecido con esa experiencia con Orlando Lavandera. Pei, cuando tú comenzaste en el béisbol, ¿como quién tú querías ser? ¿A quién tú querías imitar? Bueno, verdaderamente fan número uno de la antigua Habana. Fan número uno de la antigua Habana, y peloteros a seguir era Ernesto Moliné, pero el pelotero que más yo seguía era Michel Rodríguez, verdaderamente. El criollo. El criollo de San Antonio de los Baños, verdaderamente. Oye, ¿qué te aportó el pasar por Huracanes de Mayabeque, Pei? Bueno, verdaderamente me aportó mucha experiencia primero que todo, porque, ¿qué te digo? Que cuando yo llego a Huracanes de Mayabeque, como todo novato, yo empiezo en lo que viene siendo en la banca, pero que fue una de mis mayores experiencias ahí, porque el gran conocido Rubén Miguel fue una pieza muy clave en ese ámbito ahí, porque al yo estar ahí, él nunca, en ningún momento, aunque yo estuviese en el banco, él hacía que yo quitara
la concentración mía de juego, siempre me mantenía conectado. Fue una de las personas que me enseñó a ver esos típicos movimientos que dicen, no, el pitcher cuando tira esto, cuando tira curva, ¿por qué hace esto? Cuando tira... Me enseñó mucho, que me llegó el resultado de que si me daban la oportunidad yo estaba preparado de tal manera prácticamente mejor que el que estaba jugando, que no tenía tiempo para estar observando. Fue una pieza muy clave. Y la otra pieza clave, el entrenador Tomás Baños siempre también me apoyó mucho a mí en lo que viene siendo. Ahí, olvídate de eso, Tomás Baños, recuerdo que él se ponía inquieto en primera base, guachando cuando yo no llegaba. Él me exigía que yo tenía que siempre llegar, siempre, siempre, siempre. Y ya en lo que viene siendo el segundo año mío, que fue un año que fue mejor desarrollado, puedo decir que una pieza muy clave fue Junior Cobo. Una pieza muy clave fue Junior Cobo, que me apoyaba mucho en el dogado, siempre antes de hacer cualquier tipo de acción, me transmitía su experiencia. Pero verdaderamente poco a poco fueron los 2 primeros años, después me fui desarrollando de una mejor manera y puedo decir que el salto a la mejoría mía fue la disciplina con el entrenamiento, el apoyo de los entrenadores, en este caso, en primer lugar mi padre, y una persona que sí tuvo un punto clave que digo que viene siendo también parte de la columna de mi carrera, que es Mario Mérida, que me ayudaba mucho, demasiado, a pesar de estar distante, él siempre estaba ahí, a cualquier hora lo llamaba, lo despertaba, él estaba estudiando en la academia, le decía, vamos, hay que trabajar, le mandaba videos, hablábamos, verdaderamente, ¿qué puedo decir? Más que agradecido también con Mario Mérida. A propósito de Mérida, es cierto que a veces intercambiabas mensajes con él bastante tarde en la noche y Dariel Oliva, el Pepo Oliva, pues te decía, Pei, pues ¿hasta cuándo va a ser? Es hora de dormir ya, cuando compartían habitación en la Serie Nacional. Yo soy una de las personas que mi papá siempre me inculcó que el béisbol hay que estudiarlo. Entonces, más que cierto lo que dice, porque era tarde y entonces estábamos hablando de béisbol. Entonces, yo era de la persona que Mario también me inculcaba mucho a encontrar la solución de cómo yo poder trabajar dentro de la habitación o en cualquier lugar. Entonces, dentro de la habitación hacíamos videollamadas, yo cogía una toalla, yo cogía algo y hacía el swing y esto y cómo lo tengo ahora. Entonces, era a veces 11 y pico, 12 de la noche, yo le decía, yo le digo, tranquilo que yo duermo la mañana, pero aquí hay que tratar de solucionar el problema. Pei, luego de una tremenda campaña, tu segundo año con Mayabeque, ese año de los 15 cuadrangulares, fuiste escogido como refuerzo de Industriales, te llamaron al Juego de las Estrellas, vino aquella famosa lesión y la recuperación excelente. A partir de ahí no quisiste seguir jugando. Se especulaba incluso que querías irte para la capital. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento, Pei? Bueno, así mismo tuve una buena recuperación. Ahí en la recuperación también me ayudó mucho Juanito, un conocido fisiatra de Quibicán, que verdaderamente me apoyó mucho. También me ayudó mucho con mi recuperación Osvaldo Toledo, conocido como el Cagui, que resaltar que el Cagui fue mi preparador físico individual en el pueblo de Quibicán. Otra pieza clave de la columna de mi carrera, porque verdaderamente el Cagui, él trabaja en su trabajo normal, salía de su trabajo para dedicarme mi tiempo a mí, y verdaderamente, vaya, qué decirte, más que agradecido con él. Y así es, sucesivamente fui después de refuerzo de Industriales, por la lesión, como bien decían, no pude participar, y entonces decidí tratar de ver la forma, la manera de yo poder ir a jugar hacia la capital. Al no conocer el proceso, yo voy a pedir, como quien dice, una baja por ahí, entonces me dicen que no es necesario una baja, ¿cierto? Entonces, solamente lo que yo quería era ir a jugar para la capital, ya sea si quiero pedir una baja o quiero irme de manera de lo que sea, yo quería mi baja, ¿me entiendes? Y después ir a jugar a la capital, yo tengo todo ese derecho, estamos dentro del país, ¿me entiendes?
no sé por qué a veces hay limitaciones para eso. Entonces fueron cosas que fueron pasando que ya, al yo ver que todo era una traba, me fueron haciendo tomar decisiones distintas, ¿ves? Decisiones distintas, porque al final yo estaba con mi novia en La Habana, yo quería vivir cómodo, vivía cerca de lo que era el latino, todo, y los compañeros de La Habana que se comportaron muy bien, a pesar de eso, de yo no entrar al equipo de industriales, yo estando en la recuperación, dentro del hospital, la gente del equipo industrial a mí me llamaban, ya sea Mayeta, ya sea Torriente, ya sea Ponce, El Piche, ya sea Anclada, ya sea Carmona, se preocuparon mucho por mí, ellos me querían ahí en la capital, entonces yo veía esa parte también, entonces dije, bueno, creo que es una buena opción. Y ya hasta que vi que después también no me fui sintiendo muy bien del brazo, de la recuperación, a pesar de que después me puse mejor. Y entonces decidí ya decir, no juego más. Y seguí recuperándome hasta que me fui sintiendo mejor y tomé la decisión de salir del país. ¿Hubo algo, Pei, que te hizo sentir mal con Mayabeque? Verdaderamente no necesito. A mí, yo la decisión la tomo a ver, ¿qué pasa? Mayabeque, verdaderamente, si hay alguien con quien tengo que estar súper agradecido, es con la afición de Mayabeque. La afición de Mayabeque es una afición que a mí me cogió un amor verdaderamente sumamente grande. Y a pesar de que en las categorías menores, Nelson, yo tuve la posibilidad de hacer equipo Cuba, no es menos cierto que tú estando en la capital tienes muchas más posibilidades, ¿me entiendes? Entonces, que yo esté en Mayabeque, que yo esté en Industriales, que yo esté en Camagüey, verdaderamente es una alegría que se le transmite a cada ciudad, pero es Cuba, somos todos cubanos, ¿me entiendes? Se puede ver de esa manera y es el desarrollo de un pelotero, el poder conseguir un contrato para Japón, el poder conseguir, ¿me entiendes? Había que abrir la puerta de alguna manera, ¿me entiendes? Pero verdaderamente no tuve ningún encuentro, ningún problema, solamente me molestó un poco en el proceso que se tomaron las cosas. Son cosas que normal hablando, tengo este problema, quiero hacer esto, se podía resolver, pero no en particular ningún tipo de problema con nadie, verdaderamente, con todo muy bien. Yo que por supuesto por cuestiones de trabajo seguía muy de cerca al equipo, fui testigo de algo que pudiste lograr. Yo creo que en ese momento se logró contigo y se logró con Yadian Martínez. Que la gente fuera a los estadios a ver a un pelotero. O sea, que la gente no solo ir a ver al equipo. O sea, y yo recuerdo aquellos años de La Habana cuando la gente iba a ver lanzar a José Ibar, por ejemplo. Y pasó con Mayabeque, pasó contigo. La gente decía, voy al estadio a ver a jugar a Pedro León. O voy al estadio porque hoy va a lanzar Yadian Martínez. Independientemente del nivel, del carisma del resto de los peloteros de Mayabeque, que bueno, en nada lo demerita. Pero, o sea, esto es algo que tiene que ver con la afición. Incluso yo puse también de moda aquella frase, ¿no? Viene a batear Pedro León y cuando viene a batear Pedro León, yo me quito la gorra. Y realmente lo hacía en el momento de la transmisión, porque, reitero, tú y Yadian Martínez en ese momento creo que lograron eso, que la afición, y tú hablabas muy bien de la afición de Mayabeque, que la afición fuera a los estadios, que pusiera la radio para escuchar y ver qué hacía Pedro León. No, verdaderamente eso fue algo muy importante para mí, para mi carrera, y el sentarme con mi papá y decirle, bueno, ahora creo que tenemos un compromiso más grande, porque desde afuera todo se ve muy lindo, de decir, coño, que con Pedro León, que vamos a ir a verlo, que una foto, pero verdaderamente yo me sentía como con un compromiso de llegar a la casa y decirle a mi papá, no hay descanso, hay que trabajar el doble, porque tenemos ese, como bien decía, ese compromiso de hacer sentir bien a una afición, porque uno juega pelota por amor, pero también juega pelota para hacer sentir bien a una afición, porque en todos los lugares del mundo uno va y paga por ir a ver un show. Entonces, en el caso del ámbito del béisbol, el pelotero se prepara mucho en el sentido de que hay muchas personas, mis amigos, mis amistades, que saben que en el caso de lo que era una preparación mía seria, era no salir
era perder fiestas, perder momentos felices, de que si un concierto, todo ese tipo de cosas sí hay que perderla cuando verdaderamente hay seriedad en una preparación, en un trabajo, y se sabe lo que uno quiere. Y entonces, como bien te decía, tuve que concentrarme más en eso para tratar de ir al terreno cada día, a dar un show, un espectáculo y que la gente disfrutara de eso. Después de todo eso, Pei, decías que habías tomado la decisión de salir de Cuba. ¿Qué fue lo que te motivó a salir de Cuba? Nancy, mi sueño, verdaderamente mi sueño. Me caracterizo a una persona por no soñar, despertarme y quedarme con ese sueño de que lo soñé. No. Siempre lo conversaba mucho con mi mamá, porque creo que es como una de las personas que más conversa ese tipo de cosas. Y le decía, cada sueño que me venga a mí a la mente, tengo yo que ir a buscarlo. Y entonces creo que eso fue lo que me motivó a mí salir del país. Y otra de las cosas que a mí me motivó salir del país, a veces lo veo como un poco, ¿me entiendes? Porque no me gustaría a veces, me siento mal al ver ese tipo de cosas, es un gran por ciento de peloteros que no es menos cierto que en Cuba hay mucha calidad, lo estamos viendo cada vez que sale un pelotero, todo lo que logra, y que peloteros con tanta calidad jueguen tantas series nacionales y después de terminar toda una carrera, toda una vida, todo un empeño, que a veces tengan que hacer cosas que ellos no pensaban que iban a hacer por tratar de seguir, porque la carrera, y más en el ámbito deportivo, ¿me entiendes? Tiene su límite. Entonces, después que tú terminas tu carrera, ¿qué vas a hacer? Porque el pelotero no es solo un pelotero, él tiene su familia, ¿me entiendes? Fuera del terreno él tiene su familia. Y entonces se ven muchos peloteros que terminan las series nacionales, ya sean 14, 15, no me gustaría poner ejemplos, pero que no pueden, como quien dice, bueno, estos años de vida que yo le dediqué al béisbol, puedo vivir de eso, ¿me entiendes? Entonces, creo que esas fueron otra de las motivaciones, porque uno tiene sueños, entonces, más bien también lo que es la parte económica, de ayudar a mi familia, ¿me entiendes? Y pensando de que el día de mañana yo también puedo tener una familia. Y eso fue algo de las cosas que a mí me motivaron por salir del país. Y porque un solo tiempo no es suficiente, yo regreso más adelante y otras declaraciones exclusivas de Pedro Manuel León Fernández, el talento de Quibicán.